En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us. Hola a todos, voy a hacer una pequeña nota en español antes de comenzar. Este seminario será en inglés. Para acceder al servicio de traducción simultánea, quienes estén interesados deben seguir las instrucciones que aparecen en la descripción del video, sea en Facebook o en YouTube. Entonces, quiero invitarlos a leer esas instrucciones y a activar la traducción. Bueno, dicho eso, comienzo en inglés. So, hello again. Muy buenos días entonces a todos. Mi nombre es Camilo Jiménez. Soy un columnista y periodista. Estoy muy feliz de tenerlos aquí a cada uno que se ha unido a este webinar que se llama Alternativas Locales para Impactos Globales. También quisiera saludar a los participantes, Disha Shetty, Annika McGuinness y a Josh Kogan. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación y por conectarse a esta conversación de diferentes partes del mundo.
Este webinar es el cuarto y el último webinar de una serie organizada por esta alianza magnífica que tenemos entre Fundación Gabo, el Centro Pulitzer para reportajes sobre clima y el grupo ISA. Y esta también esta alianza por Conexión Jaguar. Esta alianza han destacado el trabajo de más de 60 periodistas de varios países y tiene el propósito de presentar herramientas para poder reportar en tiempos de crisis y temas como biodiversidad, conservación de la flora y fauna, destrucción ambiental y también la perspectiva de diferentes comunidades en el contexto del COVID-19. Los temas ambientales solían ser centrados en algunas partes específicas del mundo, que muchas veces incluso llamamos estos hotspots o puntos focales, pero ofrecen también escenarios, las fronteras políticas, y nos hace preguntar cómo desde las perspectivas del periodismo, no solamente reportar y cubrir, sino comunicar estas historias desde una perspectiva del cambio climático también puede tener impactos globales. Entonces, este webinar de hoy es una oportunidad para escuchar experiencias de estos reportajes locales y enfocados en las comunidades y para poder discutir también las experiencias de cómo estas experiencias específicas pueden aportar a temas globales, también a periodismo con perspectiva ambiental y también a abordar temas globales. Entonces, por los siguientes 75 minutos, este webinar ha sido organizado de la siguiente manera. Primero, cada uno de los participantes tendrá hasta 10 minutos para presentar el trabajo tan interesante que han logrado con el apoyo del Centro Pulitzer. Luego, por los siguientes 20 minutos, yo tendré una conversación con ellos, con Disha, Annika y Josh, y al final, por los 20 minutos finales, vamos a tener un espacio abierto para las preguntas que tenga nuestra audiencia. Y las pueden hacer a través de Facebook o de YouTube. Así que quiero invitarlos a que hagan sus preguntas, no importa si las hacen durante nuestra conversación o durante las presentaciones de nuestros invitados. Nuestro equipo va a estar recolectando estas preguntas y yo intentaré considerar cada duda y cada pregunta, comentario que ustedes tengan. Así que entonces empecemos. Antes de darle la palabra a Disha, quien será nuestra primera participante en hacer su presentación, quisiera hablar brevemente sobre quién es ella. Disha tiene una maestría en periodismo de la ciencia y del medio ambiente de la Universidad de Columbia de Nueva York. También tiene un certificado de periodismo de una universidad en la India y otro de la Universidad de Bombay en India. Es entonces una periodista científica que está ubicada en India y tiene mucha experiencia no solamente en prensa, sino también en reportaje en televisión y también en roles de edición. Ella ha cubierto temas sobre salud pública, el cambio climático y la intersección entre estos dos temas. Su trabajo ha aparecido en muchos medios, entre algunos Vice, India's Pent y The Wire. También ha trabajado en cargos tiempo completo del grupo Time y hace poco fue la editora asociada de India Pent. Esa es la primera iniciativa de periodismo de datos o periodismo científico en India. También tiene un premio, fue galardonada con un premio de periodismo y también es una becaria de un programa de las Naciones Unidas. También ha recibido premios de otro tipo de distinciones del Centro Pulitzer. Así que con esto dicho, quisiera darle la palabra. Muchísimas gracias. Es un gran honor para mí ser parte de este webinar. Quisiera hablar un poco sobre el trabajo que hice hace poco, y una de estas historias fue financiada por el Centro Pulitzer. Tengo una breve presentación para hablar de este tema. Entonces, hace 2 años fui seleccionada para una beca con India's Pent, que es una iniciativa para el periodismo científico acá en la India. Y la idea de esta
de esta subvención era hablar sobre el cambio climático en la India y los puntos focales. Así que esto lo hice por 6 meses, viajé alrededor de la India, cubriendo, reportando sobre cómo el cambio climático está afectando a diferentes comunidades. Algunos de los equipos, en el equipo decidimos que queríamos diversidad geográfica, también queríamos hablar con diferentes comunidades, queríamos hablar sobre las diferencias de estos grupos y las experiencias diferentes. Así que yo busqué en mi reportaje anécdotas sobre todo. Y también juntar esto o combinarlo con lo que significa el periodismo científico. Así que por un inicio empecé a hacer realmente solamente el reportaje y luego ya después de 6 meses me di cuenta de qué tan importante era este proyecto de reportaje para mí. Así que para este proyecto de reportaje viajé a 7 estados diferentes en la India durante estos 6 meses. Y lo que hice fue observar cómo fue el cambio climático diferente entonces en cada uno de estos lugares. En la foto de la izquierda superior es una foto, es uno de los manglares más grandes del mundo, es el bosque de Meghalaya. Y gran parte de este está en Bangladesh y otro en la India. Luego de esto también fui a la línea fronteriza tanto de India Occidental como Oriental. También fui a el bosque del cual quiero hablar hoy, que es el Meghalaya. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para hablar sobre este bosque, fui al bosque Meghalaya. Meghalaya es un estado de la India que tiene 80%, o el 80% de este estado es totalmente cubierto de bosques forestales. Y es más o menos 3 veces, tiene el tamaño, es el bosque más grande. Y como es en la parte oriental de la India, y hay un mapa en la siguiente diapositiva, entonces como ven, Meghalaya está entre Bután y Bangladesh, tiene Bután hacia el norte, Bangladesh hacia el este, y un poco hacia el este también está Myanmar. Entonces está en una sección de la India que también es yo diría que geográficamente es un poco aislado, no es un lugar que esté realmente cubierto en los medios, así que yo quería cubrir y reportar desde Meghalaya para hablar de diferentes partes de la India y asegurarme de que mis reportes realmente tengan desde la mayor parte de escenarios naturales en la India, y por eso decidí ir a Meghalaya. Entonces, Meghalaya, de hecho, tiene o es uno de los lugares que tiene mayor precipitación en la India. Hay alguna parte de este bosque húmedo. Y decidí ir a Meghalaya después de leer investigaciones del Instituto de Ciencias de Bangalore, y esta investigación fue hecha en colaboración con el estado de Meghalaya. Esta investigación demostró de que por el cambio climático la precipitación empezó a bajar en Meghalaya y hubo un cambio también a la temperatura en este lugar en específico. Entonces, el reportaje estaba hablando sobre el cambio climático local que estaba ocurriendo, y desde el inicio fue una gran fuente para mi investigación porque yo ya había sugerido que hay cambio climático enfocalizado en esta parte. Y este cambio climático se había dado en un tiempo de 20 años, así que se había tratado también de mirar los cambios locales en la humedad, en la temperatura, en la precipitación. Así que fui y hablé con las comunidades para ver cuáles son esas historias detrás. La siguiente, por favor. Así que Meghalaya es único en la India porque más o menos el 90% de sus bosques no son regulados por los gobiernos, están controlados o regulados por las comunidades indígenas. Y ese patrón es único en la India, pero en la mayor parte del bosque hay un control específico sobre estos recursos.
Y también hay un caso en la Corte Suprema sobre Meghalaya. En Meghalaya uno ve en la acción lo que las comunidades locales pueden hacer y cómo pueden también regular y controlar las comunidades estos espacios. Entonces, Meghalaya, por ejemplo, tiene una particularidad. Cada pueblo vigila una parte del bosque y cada parte también tiene un área o un significado espiritual. De esa manera, muchas partes interesadas han podido combinar un concepto muy único de cómo se puede proteger el bosque y se considera entonces como un espacio muy significativo ambientalmente, y eso fue muy importante para mí, y eso lo reporté en algunas bases, eso fue reportado en algunas partes de estos medios de India Oriental, pero realmente no vi grandísimas publicaciones sobre esto, y esa fue una de las principales razones por las cuales empecé a escribir sobre esta historia. La historia de las comunidades locales empezó desde mis viajes y desde leer esta investigación. Como ya dije, fue una de las principales razones por las cuales fui allá, pero empecé a hablar con las autoridades locales y ellos me llevaron a las comunidades y me dijeron, ellos son los que están haciendo este trabajo, usted debe escribir sobre ellos. Y fue por eso que llegué a las comunidades, visité estas áreas protegidas de este bosque y áreas sobre las cuales son las comunidades las que tienen control. Por eso yo creo que India Solutions, esta iniciativa, también aborda esto de otra manera. Yo había tenido ya un cargo en una red de un gran medio en la India y había entendido y leído también que este iba a ser un abordaje realmente diferente para poder contar otro tipo de historias. Y yo quería una historia en donde podría usar este tipo de formato. Y al momento en el que llegué en Meghalaya ya había hecho unos reportajes sobre algunas otras ciudades y empecé a aprender mucho más sobre las personas y las historias que tenían que contar. Muchas personas, de hecho, me escribían por correo o me respondían por Twitter y me preguntaban cosas por el estilo como ¿qué puedo hacer? Y a pesar de que muchas personas querían estar activas y ayudándome, había también mucha importancia, mucha relevancia por darle cabida y resaltar problemas locales. Y muchas personas empezaron a interesarse en cómo poder proteger recursos de sus propias comunidades. Ahora, también tuve mucho cuidado de no decir, bueno, este es el abordaje que han hecho otras comunidades y este es el correcto, el que están haciendo en Meghalaya. Y esto es porque también esto se basó mucho en hechos y había muchos elementos. Bueno, a pesar de que había este abordaje por las comunidades, también tuve precaución de hablar sobre cómo algunas de las secciones de las comunidades también están aportando a la deforestación, porque no necesariamente cada pueblo, cada comunidad estaban protegiendo el bosque, así que tuve cuidado en hacer ese tipo de balance en mi reportaje. Pero una de las cosas en las que fui muy precisa y me interesó mucho hablar era sobre qué puede hacer potencialmente esa comunidad para salvaguardar sus recursos. Y este no es el formato que usé para esta historia. Hubo otra historia que fue parte de esta serie en la que hablé sobre grupos de mujeres en la comunidad en los que combinaban estos temas de cambio climático y con sus propias historias. Y también tuve este abordaje de poder hablar sobre otras cosas de las comunidades que no necesariamente eran relevantes para cada historia. Y me di cuenta también que había historias en donde no estaba ocurriendo realmente nada y realmente tampoco ofrecían soluciones. Y al mismo tiempo vi que era absolutamente fundamental resaltar las soluciones en donde sí las hubiera. Así que mi reportaje tuvo un sentido de citar mucho a las personas, porque me di cuenta de que las personas estaban ya cansadas de aprender o conocer más sobre el cambio climático, está afectando sus mundos, sus realidades. Y me di cuenta que es más importante tal vez hacer cosas para mitigar estos cambios, o que ellos querían también conocer historias sobre cómo podían hacer esto.
Y yo me dedico también a un periodismo activista, pero también a este tipo de reportaje más científico. Entonces yo creo que este trabajo tuvo ambas partes. Tal vez también para nuestra audiencia, porque la idea de este webinar es que ustedes y la audiencia puedan tener una oportunidad de entender cómo estos tres casos, estos tres periodistas elaboran sus narrativas y cómo abordan estos temas locales. Así que tomé algunos apuntes. Es una región que no estaba muy reportada, es una región en que también en su 90% está controlada por comunidades locales e indígenas, y yo creo que eso es un fenómeno similar a otros lugares del mundo. Esta comunidad y esta región está bajo efectos críticos del cambio climático desde hace 20 años. Yo creo que también eso es un fenómeno global actuando sobre las vidas de las comunidades. Y como un tercer punto, anoté que su abordaje fue un reporte, o más bien un periodismo que ofrece soluciones, que por un lado comparte ideas y hace que estas ideas sean conocidas en un contexto más amplio, y digamos que se mueven entre un terreno un poco ambivalente, tal vez entre el activismo y el periodismo, y que usted está consciente de esto y que eso de alguna manera es todavía una manera de hacer las cosas. Entonces, muchísimas gracias, Disha. Vamos a hablar sobre estos tres puntos. Ahora quisiera presentar a Josh Kogan. Josh es un fotógrafo y antropólogo. También quien le ha sido otorgado por varios premios, ha trabajado en varios países, su trabajo ha estado en plataformas web y también impresas. Sus proyectos han sido exhibidos y publicados. Él ha participado en documentales. Por favor, corrígeme, Josh, si me equivoco. Tú estuviste también en el documental Tomorrow We Disappear, que cuenta sobre una historia en New Delhi y fue premiada en un reciente festival de documentales. También tiene reconocimientos de diferentes instituciones como la Academia Nacional de Televisión y Ciencias Visuales, como también los Webby Awards. Ha usado su trabajo para la ecología y para también la antropología visual, y a él le interesa contar las historias de las culturas y las transiciones. Desean, por ejemplo, sobre los nativos de Alaska, o también sobre personas de su natal Washington, D.C. Y le gusta ver o fotografiar a los otros como los otros en esas imágenes. Por favor, Josh, compártenos más sobre el proyecto que quieres presentar hoy, y bienvenido a este webinar. No te escuchamos, Josh. Gracias, Camilo. Al escuchar los bios, me doy cuenta que todos los presentes llevamos tiempo trabajando estos temas. Ya hace bastantes años que me dedico a esto, y de cierta forma es como resulté haciendo este proyecto en Alaska. Estaba en el sudeste de Alaska, en la isla del Príncipe de Gales, en el año 2013, en un proyecto turístico, de hecho, apoyando a algunos artesanos y artistas locales. Y por medio de esto me pidieron ir a un sitio de tala de forma inesperada una mañana. Estábamos viajando por helicóptero al sitio de tala, ya que no contaban con carreteras, y ahí terminé en un sitio de tala donde estuve unas 36 o 40 horas, y fue un sitio de tala en un bosque primario, y ahí me enteré que eso seguía sucediendo en Estados Unidos, y debido a mi ignorancia, fue una experiencia que me impactó muchísimo estar presente en este sitio de tala. Así que quisiera comenzar. Bueno, voy a compartir mi presentación
para que puedan ver las imágenes. Un momento, por favor. Para darles una idea, el bosque Tongass son 17,7 millones de hectáreas. Es el bosque este tipo más grande en Estados Unidos, un bosque primario. Absorbe el 8% del carbono de todos los bosques de Estados Unidos, así que tiene un impacto tremendo no solamente a nivel nacional, sino también global. Este bosque tiene cedro y abeto y llega hasta la zona de la Bahía Crystal y es un paisaje espectacular. Cuando llegué por primera vez, estaba ingresando a un sitio que antes solo había leído hablar en historias. La humedad que había atrapado en este bosque y el musgo le da cierta sensación que puede ser un alivio en los veranos calientes de Alaska y en los inviernos no llega mucho hielo al piso debido a los doseles existentes. Es muy antiguo. Cuando fui ahí, acompañé a algunos leñadores que pueden ver aquí. Y esto es una industria pequeña en este momento debido a que ya no hay muchos bosques primarios. Mucho del trabajo de tala que existe en países desarrollados termina siendo segunda tala, que es mucho porque la naturaleza de los árboles y la estructura de las raíces y el peligro que representa este trabajo suele ser una profesión de personas de mayor edad, así que suelen ser hombres mayores los que se dedican a esto. Y le han hecho seguimiento de la costa Pacífico hasta el Atlántico, donde sigue habiendo tala de este estilo. Y aquí estoy mostrando una imagen cuando yo vi por primera vez esta experiencia. No se puede ver hasta abajo, que son unos 10 pies de la estructura de raíces. Y habíamos ido para ver a estos dos leñadores talando el árbol. Y están talándolo con una motosierra. Y eventualmente es difícil describirle a alguien que no ha visto un árbol de un bosque primario ser talado. Pero lo que sin duda nadie ha visto es que se siente como cuando se cae un dinosaurio en una película. Se sacude toda la tierra y después, una vez que han talado el árbol, el agua empieza a salir fluyendo a la base, ya que hay una cantidad tremenda de acción capilar que envía el agua hasta la parte arriba del árbol. Realmente se siente como cortar una vena y a mí me impactó muchísimo cuando el hombre que estaba ahí, un leñador mayor, me miró y dijo, Josh, si no sientes algo en ti cuando ves eso, significa que hay algo mal en ti. Yo no esperaba escuchar eso de él. Josh, en este momento no estamos viendo las fotos. ¿Quieres compartir tu pantalla una vez más? Claro que sí. Un segundo. Me avisan, por favor, porque cuando yo estoy compartiendo la pantalla, no, bueno, ahora sí vemos la imagen. Bueno, quiero mostrarles de lo que les hablaba mientras les contaba esta historia y explicación dramática, pero si no lo pueden ver no es lo mismo. Aquí pueden observar el bosque Tongass. Aquí está el pie del bosque tapado en musgo. Estos son algunos de los leñadores que me acompañaron la primera vez que fui. Y esta es la vista del primer árbol que cortan. ¿Sí pueden ver la pantalla bien? ¿Sí? Me confirman, por favor, verbalmente.
Sí, ok. Entonces, cuando se llegan a las zonas que ya han sido taladas, se ve que es un trabajo de mano de obra intensa, pero también es muy peligroso para los leñadores involucrados. Y aquí es cuando empecé a ver la orientación local de estos temas. Parte del trabajo que apoyó Pulitzer es la tierra donde está este bosque primario, que es una tierra que es la propiedad de una corporación local. En el año 1971, el gobierno federal de Estados Unidos ingresó al acta que se llama AINSO, donde resolvieron no solamente limpiar el impacto monetariamente de colonización, y tuvieron el requisito de retornar la rentabilidad a los accionistas, pero también crearon unidades organizativas imperfectas, ya que deberían estar organizados por tribus, como lo son otras partes, que también tiene sus complicaciones, pero se puede decir que aquí están organizados de forma regional. Se tiene aquí el pueblo Xinjiang y todos ellos son tribus muy singulares, pero también todos tienen conflictos sociales. Se han visto muchas pujas territoriales en estas zonas en los últimos 10,000 años por parte de los habitantes locales y esto ha permanecido en cuanto a la distribución de recursos y cómo se utilizan estas tierras para la tala de árboles. El otro aspecto local es que como parte de estos estatutos tenían que hacer devoluciones. Hay algo de pesca, pero no hay petróleo ni recursos minerales importantes. Así que cuando la corporación recibió cientos de miles de acres, les quedó poca opción más allá de talarlo. Sí se vivió resistencia, así que trajeron equipos de tala que lo hacen y estos son los trabajadores que suelen venir desde la parte del Pacífico. Cuando estos leñadores son informados de que ya no pueden hacer su trabajo, y esta es su subsistencia, muchos se quedaron sin empleo, las comunidades se quedaron sin empleo cuando se implementaron los actas de protección de especies. Hubo mucha molestia y mucho resentimiento hacia las comunidades conservacionistas, liberales o de protección ambiental. Hay mucha sangre en el suelo en estas comunidades y a lo que me refiero aquí es que muchos de estos hombres han tenido miembros de su familia que han sido lesionados a ellos mismos. La semana pasada me enteré de que uno de los leñadores que me acompañó le pegó un árbol y partió su espalda. Su padre falleció por un accidente talando árboles. Y me dijo que cada vez que sale a trabajar se siente más cercano a su muerte. Así que saber que le ha pasado lo mismo es algo que me entristece mucho. Digamos que desde la perspectiva ambiental, conservación y protección de recursos, hay que tener cuidado para no olvidarnos de las razones por las cuales las personas hacen lo que hacen y el aspecto social o personal. El trabajo es largo y es muy duro y es importante no satanizarlo. Estas personas viven generalmente, bueno, hay muy pocos campamentos para tala en este momento, pero históricamente vivían en campamentos de tala in situ y pueden ser zonas muy solitarias y eso es algo que uno siente en estos lugares. También sienten un amor por el bosque. Si me paso el tiempo, por favor, me informan. Muestro esta foto ya que es uno de los leñadores en la tarde y se puede ver
que tiene el tatuaje de un árbol y pájaros en las ramas. Así que, de cierta forma, la tala es un bien para las comunidades, tanto las comunidades que financian las operaciones, ya que estos dividendos les permiten financiar educación, salud y su comunidad, pero también una razón por la cual los leñadores están afuera es porque les encantan los bosques y la naturaleza, y es parte de la ironía que se encuentra ahí. Aquí se pueden ver los claros que han sido talados. Las tierras que están siendo taladas, algunas de ellas están empezando a conservarse. En el año 2018 abrieron un sistema como un banco de carbono para poder comprar derechos de tierra y de secuestración de carbono, que le dan la oportunidad para que Alaska pueda conservar algunas de sus tierras y que tengan una utilidad. En este caso van a recibir $80 millones para dejar intactos algunos bosques. Aquí tenemos dos elementos. Por una parte es la conservación de estos ecosistemas y por otra parte tenemos un ingreso para estas tribus que están recibiendo una nueva forma de poder monetizar estas tierras que tienen. Pero no significa que se ha detenido la tala. Significa que algunas tierras ya no tienen tala, pero permanecen otras zonas. Las zonas de mejor madera son las que siguen talando y las que no tienen tan buena madera son las que se están conservando. Uno de los desafíos de esta historia para poder resaltar estos árboles es procurar esa reacción de ver esos claros de las zonas donde se ha vivido tala. Cada árbol es un individuo y la pérdida de cada uno es singular. Este es uno de los chamanes Chinchian. Están haciendo ceremonias de baile, cosa que hacen regularmente. Next Jackson. Esta es parte de la tradición que tienen cuando hablamos de la política de la tala. Con las personas que están lidiando estas corporaciones, te recordarán que a menudo han talado árboles para usos culturales y que ellos saben manejar los bosques de su propia forma, y este es un punto delicado. Y a nivel ecológico, esta zona que ven en el fondo son zonas de pesca y siguen siéndolo gracias al programa de carbono. Estos son alimentos muy importantes para algunas de las comunidades más pequeñas en la isla de Príncipe de Gales, y cuando se talan, estos peces se van por varias razones, no solamente la presión de la tala, sino también el cambio climático, el cambio de la temperatura. Aquí vemos a Tony y su sobrino con una pesca para fines de subsistencia. También hacen la recolección de moras, forrajeo, etc. Y esta es la última diapositiva que les voy a mostrar. Una de las tierras que fue conservada, y esta es una historia que me contaron cuando caminábamos por el bosque. Cada vez que hacen una tala en un bosque primario, delimitan una zona, miran los árboles y definen dónde va a ser la tala. Y cuando lo hacían por primera vez, esta misma persona que me dijo que si no sientes algo cuando lo haces, tienes problemas, me dijo, encontré una canoa antigua cuando estaba delimitando esta zona, y cuando lo escuché, yo dije, me encantaría ver esa canoa. Siempre tuve como esta visión de una canoa cubierta de musgo en el bosque, y me dijeron, te lo vamos a mostrar. Así que este programa o acta para la monetización al conservar bosques es una forma también de proteger zonas importantes para estas tribus. Pero para cerrar con una imagen muy poderosa, es para que sepan que esta es una de esas canoas. Probablemente tiene 500 años de antigüedad y no saben por qué no
porque está tan lejos del mar, es aproximadamente media milla de distancia al mar. Puede ser por un sinnúmero de razones. Podría ser que cuando, digamos que ponían unas piedras antiguas en la base para poder quemar la zona interna, pero también podría ser que con la colonización de las comunidades noruegas y otras, nunca dejaron la canoa. Así que digamos que es una historia de muchas capas, es compleja y sin duda es una historia muy local y tiene implicaciones locales y globales. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora y regreso con ustedes. Espero haber resaltado algunos temas claves de la historia. Claro que sí, Josh. Eso fue impresionante. Muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando de esto, al igual que en el caso de Disha, con particularidades muy locales, muy específicas. Hay un sitio de tala, no hay carretera, solamente tú como periodista tienes 48 horas para estar ahí y no tienes la oportunidad de poder comprender este mundo. Mucho de esto seguirá siendo desconocido. Hay personas con su sufrimiento, con sus problemas, tienen sus historias particulares y esto también es algo que tienen en común con lo que Disha nos comentó hace unos minutos, de que no ha sido suficientemente reportado. También diría que no solamente no se ha reportado suficiente, sino que no tenemos una comprensión real y no tenemos la capacidad de comprender esos temas muy, muy locales. Y después, por otra parte, tenemos las industrias y tenemos corporaciones internacionales madereras y este discurso de ambientalismo que es la base para el pensamiento corporativo y de actuar en estas regiones. Por lo tanto, esto es un aspecto muy interesante lo que nos acabas de contar y creo que tiene mucho en común con lo que Disha nos presentó previamente. Así que solo quería hacer esas notas para que el público también pueda hacer sus preguntas y para continuar la conversación más adelante. Ahora quisiera seguir con África. Antes de esta presentación quisiera presentarte, Anika, a nuestra audiencia. Anika es una especialista en diferentes historias o reportes multimedia. Se graduó de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos en el 2016 con un pregrado también en periodismo, desarrollo ambiental y también en francés. Ha trabajado y ha cubierto reportajes de Capitol Hill para algunos periódicos en Estados Unidos. También ha trabajado vía Advocacy Project en Washington, D.C., con Internews, la red de Interjournalism, también con Amnistía Internacional y también Soluciones Comunitarias. Eso es una empresa social de Nicaragua y en el 2016 también fue una embajadora de Social Wealth y también es comunicadora de desarrollo para la iniciativa de la diseminación de información del VIH con Africa Water Periodismo. Anika es hoy la cofundadora de Infonile.org. Es una plataforma que visualiza y también mapea datos sobre la apropiación de tierras en el acceso al agua de las comunidades en el río Nilo. Un proyecto transnacional que cuenta cómo las comunidades en Uganda y el este de África están innovando para enfrentar el cambio climático. Esto será en Uganda, tú hablas mucho sobre Uganda en este último proyecto y me imagino que estás allí desde donde nos hablas. Muchísimas gracias, Camilo. Y muchísimas gracias a la Fundación Gabo por darme esta oportunidad para compartir mi trabajo. Realmente lo agradezco. Quisiera, por favor, que alguien comparta mi presentación. Perfecto, yo soy la cofundadora de Infonile.org.
Bueno, nosotros somos un grupo colaborativo también de diferentes partes del mundo. Somos periodistas especialistas en temas geográficos y geoclimáticos con una misión de realmente revelar las historias más críticos sobre temas en torno al acceso al agua en los 11 países de toda la cuenca del río Nilo a través de contar historias multimedia basadas en datos. Nuestro proyecto está enmarcado en Water Journalists Africa. Pueden, por favor, seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, nuestro abordaje combina las maneras de contar historias y de reportar a nivel local y a nivel internacional sobre temas ambientales y temas científicos. Entonces, en primer lugar, identificamos un tema común que sea de transversal importancia. En este momento nos estamos enfocando, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con escasez de agua durante el COVID-19, las soluciones del cambio climático, el tráfico de diferentes especies y conservación, la biodiversidad en lagos transfronterizos y también en acuerdos en tierras extranjeras. También hacemos o suministramos datos certeros y creíbles que son transversales a través de diferentes países. Estos en temas como, por ejemplo, apropiación de tierras, precipitación y también temas relacionados al cambio climático. Entonces, después de identificar estos datos, le pedimos a nuestros periodistas y a nuestra red que manden sus presentaciones para la red y para así poder reportar historias a profundidad. Hacemos básicamente reportaje muy a profundidad. También tenemos una mentoría y una capacitación para periodistas y para periodistas científicos y que se enfocan en reportaje ambiental o científico. Luego localizamos a los periodistas para que publiquen en sus propias casas de medios, muchas veces en lenguajes o idiomas locales. Luego traducimos estas historias a idiomas regionales como el árabe, el arameo, el suajili, el francés, para publicarlos en Infonae. Luego creamos entonces estos proyectos multimedia que son transfronterizos, combinando todas las historias locales, también analizando datos. Allí es donde realmente incorporamos visualizaciones geoperiodísticas, como por ejemplo los mapas interactivos, videos tomados en cámaras con drones, fotografías, imágenes satelitales y gráficas, y adicionalmente también creamos mapas interactivos y accionables y los publicamos en nuestra página web, y ese es, digamos, algo que nos caracteriza o es el modelo de Infonile.org. Algunos de los impactos que hemos tenido con nuestras historias y en nuestras investigaciones tienen también que ver con cambios de política, por ejemplo, investigación gubernamental, entre otros. Entonces, la historia de la cual quiero hablar hoy es Sucked Dry. Fue un proyecto de todo un año y trabajamos en este proyecto 8 periodistas de toda la cuenca del río Nilo. Nos enfocamos en Uganda específicamente y miramos acuerdos extranjeros en toda la cuenca del río Nilo. Nos basamos también, estos fueron publicados en New Vision Uganda y Science Platform en Kenia. Entonces empezamos a analizar datos de Land Matrix. Land Matrix es una iniciativa independiente global que monitorea las tierras globales y tienen diferentes fuentes, desde fuentes gubernamentales, ONGs. Hicimos algunos análisis y descubrimos que 69 millones de hectáreas de tierra fueron o participaron en estas transacciones de tierra en toda la cuenca del río Nilo, específicamente para minería, energías renovables y también tala de árboles. Nos dimos cuenta que estas transacciones vienen de todas partes del mundo, desde países medioorientales, Estados Unidos, europeos y africanos. Así que analizamos estos datos para crear este mapa interactivo en nuestra página web. Y si aumentan la vista en este mapa, podemos ver datos de cada país, no solamente viendo los acuerdos o las transacciones de tierra para cada país, sino también podemos ver qué transacciones de tierra están en qué área en específica y obtener más información sobre esta. Este es un ejemplo de una página que uno vería si hacen clic en una transacción de tierra específicamente. Podemos ver cuál es el estado de la negociación, tal vez este acuerdo, esta transacción aún no ha sido concluida, el año, las compañías, también los países inversores, cuándo fue concluida la intención de esta inversión y la compañía y el país de donde es la compañía que está haciendo esta transacción de tierra.
Entonces apoyamos a estos 8 periodistas, incluyéndome a mí, y a periodistas también de Etiopía, el sur de Sudán, Kenia y Sudán, para analizar los datos también sobre estos países en específico. Entonces, para el caso de Etiopía, nos dimos cuenta que muchas empresas están cultivando flores y están usando muchísima agua del río Nilo y las están exportando estas flores, pero en efecto están desplazando más o menos a 3.000 personas anualmente. Y muchas de estas inversiones críticas están también localizadas en Etiopía, muy cerca al río Nilo. También hablamos con fuentes científicas que nos dijeron que estas flores realmente necesitan una gran cantidad de agua para ser cultivadas, y la producción de flores en esta tierra necesita más o menos 20.000 unidades de agua que se encuentran en una piscina olímpica por año. Así que estas compañías no están solamente viniendo y están haciendo, por ejemplo, estas actividades de floricultura, sino que están básicamente demandando muchísimas cantidades de agua con un muy bajo precio. Entonces esto afecta directamente. Siguiente diapositiva, por favor. En Egipto nos dimos cuenta que Saudi Arabia y también los Emiratos Árabes Unidos, que también están escaseando recursos hídricos de sus países, también están demandando o ocupando muchos terrenos o tienen transacciones de tierra en Egipto. Egipto, en este caso, esta foto que ven, fue para básicamente impulsar la ganadería y para así exportar esta ganadería. Sin embargo, nos dimos cuenta que 50% del proyecto es de inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos para, por ejemplo, solamente cultivos para exportación y no para el cultivo de trigo, que aseguraría la seguridad alimentaria en Egipto. También demandan o necesitan demasiada agua a menos precio. Por ejemplo, el precio que ellos pagan en esas transacciones de tierras, más o menos de $3 por un lote versus $636 que encontramos por otras fuentes locales. Y también el costo de agua que estos lotes y estas producciones requieren es mucho mayor y también a más bajo precio. En Kenia lo que vimos es que esta empresa requería cerca al lado del lago Victoria. Eran pantanos y realmente las comunidades no tenían una manera de sostenerse y esto impactó el desplazamiento de 6.000 personas. No solamente está destruyendo ambientes muy delicados y manglares que son también fuentes hídricas sustanciales para el río Nilo. En Uganda vimos también proyectos a gran escala. En este momento estamos hablando de 50.000 hectáreas y hay empresas involucradas del Reino Unido, Alemania, Holanda y Bélgica. Todas estas concesiones están allí. Muchas personas o muchas de estas empresas dicen que están defendiendo el clima, están luchando por el climático, pero actualmente muchos de estos requerimientos para poder financiar esto afecta directamente a las comunidades locales. Viajamos y allí entonces reportamos sobre la empresa de silvicultura específica que está afectando esta área. Sin embargo, ya hay 4 pueblos viviendo en esta reserva por muchísimas generaciones y estas personas terminaron perdiendo sus tierras y desplazados, o más bien forzados a vivir en una zona específica de separación o de tampón. Y obviamente debido a una historia compleja por cambios de diferentes regímenes y diferentes autoridades, no es muy claro a qué derecho tienen en estas tierras y han sido desplazados una y otra vez después de diferentes regímenes. Entonces nos dimos cuenta que esta empresa realmente no estaba con intención de apoyar a estas comunidades y más bien los dineros que estaban invirtiendo estaba incrementando en los últimos años. Pero luego, por las historias también de la comunidad, fue evidente que no solamente perdieron sus terrenos, que eran básicamente sus
fuentes de sostenibilidad, sino que también sufrieron gran marginalización porque no podían tampoco salir de este terreno. Entonces lo que hicimos fue investigar todas estas diferentes matices y sutilezas sobre estas historias y empezamos a ver cómo podríamos apoyar más a las comunidades locales. En el sur de Sudán abordamos también las transacciones de tierra y nos dimos cuenta que, dada la carencia de unas reglas claras, había muchísima incertidumbre y de hecho el gobierno está motivando la inversión y están esperando que empresas extranjeras ayuden a la escasez, a la crisis de la escasez de comida, lo que les llevó a una guerra en el 2016. En el sur de Sudán están empoderando a las comunidades locales también y un ejemplo fue esta empresa Green Horizon, que ayuda a cerrar la brecha en la producción de comida y ayuda en una décima parte de toda la producción alimentaria del sur de Sudán, y una manera en la que está apoyando a las comunidades locales es también a través de proyectos de cultivos. Les dan básicamente semillas, equipos y también guianza. Y entonces estos cultivadores se esperan que ellos aporten también en esta producción. Nos dimos cuenta que muchas de estas empresas no están de hecho apoyando a las comunidades locales, pero hay algunos ejemplos en los que sí. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí quiero compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la historia? Bueno, espero que puedan ver la historia. Entonces, este fue nuestro proyecto final. Después de reportar todas estas historias, las juntamos a este proyecto final que se publicó en New Vision Science Africa por el Centro Pulitzer. No quiero entrar mucho en detalle, pero quiero que vean un poco las visualizaciones. Usamos imágenes tomadas con drones. También creamos este mapa interactivo. Estos son todas las transacciones de tierra. Hicimos también estos videos. Hicimos también diferentes visualizaciones de datos usando Flourish. Veamos estas visualizaciones de datos para cada país. También usamos imágenes satelitales. Las usamos para crear gráficas estáticas y también otras un poco más dinámicas. Esta es una visualización yuxtapuesta en donde vemos la comparación de 2 años diferentes y uno puede correr este cursor para ver el desarrollo del complejo de este dique. Eso es muy útil para cuando uno quiere ver cambios o como cuando uno quiere ver sobre una línea de tiempo cómo ha sido el progreso de un proyecto en específico como este. Entonces, es un proyecto bastante extenso, pero este es un ejemplo que les quería dar de algunas de las visualizaciones que usamos. Estas también son imágenes satelitales del proyecto Toshka. Bien, si puedes seguir a la siguiente diapositiva. Entonces, yo sé que tal vez me voy a pasar un poco el tiempo, seré breve, pero algunas de las lecciones aprendidas, como les mostré, la mayoría de las transacciones de tierra en la cuenca del Nilo son, de hecho, acuerdos sobre agua, y las historias sobre las aguas transfronterizas deben tener un significado regional.
Muchas de estas transacciones de tierra extraen muchísima agua que no solamente afectan a un país, sino también al país vecino. Así que nos enfocamos realmente en periodismo colaborativo y transfronterizo. Y fue muy difícil también para nosotros realizar investigaciones en algunos países porque no pudimos acceder, por ejemplo, a diferentes oficiales públicos para acceder a datos en países en donde la libertad de prensa también es restringida, como por ejemplo el sur de Sudán, es un ambiente muy desafiante. También hay diferentes maneras de apoyar a estas fuentes de medios para publicar, por ejemplo, visualizaciones de datos y también cómo reportar multimedia. Hay diferentes maneras de apoyarlos y de que estas historias también se cuenten en otros medios. Y finalmente, también aprendimos que realmente requiere reportaje en el campo y a veces varias visitas a un mismo lugar y varias entrevistas para poder establecer la confianza necesaria y así encontrar la verdad en una investigación, especialmente en donde las personas locales han sido afectadas por las grandes corporaciones y especialmente si uno es un periodista y uno no es de esa comunidad, es mejor ir con un periodista local que sí conozca y que sí entienda también todos esos matices que existen. Así que también aprendimos que tenemos que tener cuidado por tal vez estas consecuencias no intencionadas que podemos tener y asegurarnos de no lastimar o afectar aún más a estas comunidades. Y por último, lo otro que aprendimos es que en muchos casos, incluso en donde hay comunidades que han sido claramente afectadas, no hay siempre un malo y un bueno, sino más bien hay efectos negativos que vienen de la naturaleza de la economía transnacional, por las historias tan complejas y también por las estructuras legales cambiantes. Entonces, como periodistas, también tenemos que tener en cuenta esas estructuras que terminan causando esta afectación y también definiendo estas diferencias sutiles. Creo que tengo una diapositiva más. No voy a hablar entonces sobre esta historia, pero es otro ejemplo y con un mismo abordaje del que presenté. Anita, yo creo que podrías tal vez hablar un poquito de este proyecto cuando empecemos a abrir el espacio para discusión con nuestra audiencia. Fue muy interesante, muchísimas gracias. Creo que fue sobre todo importante ver la diferencia entre lo que tú has hecho y el trabajo de alguien como Josh. Yo diría que Disha tal vez está en el medio, o el trabajo de Disha está en el medio de ustedes dos. Yo de hecho también tomé algunos apuntes de acuerdo a lo que tú dijiste. Y porque tu proyecto se llama también Shock Drive, por qué es tan importante el periodismo transnacional y cómo este proyecto involucra a 11 países en África y tienes la misión de cubrir esas historias y eso también es un punto muy interesante y yo creo que eso es algo que compartes con Josh y con Disha, estos abordajes transfronterizos y transnacionales y creo que eso es una muy buena manera de activar el periodismo localmente. Lo que tú has hecho en esta colaboración es, en primer lugar, te has creado un terreno, una base y esa es la primera recolección de datos y el análisis de esos datos y involucras a periodistas locales y los motivas a que reporten historias y que resalten los conflictos que tal vez vayan a tener impacto y luego el proyecto, bueno, todos se juntan y el proyecto se publica, pero no solamente se publica de una manera tradicional, sino más bien de una manera nueva, usando todos los recursos que pueden encontrar y eso es muy interesante, Anika. Por lo siguiente. Temas que quisiera resaltar y que pueden ser de interés para nuestro público. Lo primero que nada es que quisiera que habláramos de lo local y lo que significa local. Vamos a comenzar con lo que podría crear o ofrecer lo local en cuanto a oportunidades. Acabamos de ver 3 grandes piezas periodísticas, pero yo me estoy preguntando,
¿qué le da este trabajo a las comunidades afectadas? Por ejemplo, Josh, tú entraste en contacto con una comunidad de leñadores que generalmente no tiene mucho contacto con periodistas como tú. Desha, tú hiciste un trabajo parecido en la India y en la región de Meghalaya. Quizá no lo estoy pronunciando bien. Y Anika, tú hiciste ese trabajo entre 11 países, pero ¿qué es lo que ha permanecido ahí después de sus bellas publicaciones y la distribución que esto ha recibido? Tal vez quisiera comenzar con Disha. Creo que también podría ser interesante para nuestro público si pudiéramos ser autocríticos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en cuanto a lo local y las oportunidades para la gente? Esta es una conversación o discusión que tengo a menudo con otros periodistas. ¿Qué es lo que le ofrece a las comunidades locales la reportería? No tengo la certeza de los beneficios que les brinda, ya que a menos que uno está buscando una intervención política puntual o algo muy específico en cuanto a la comunidad local, estas historias suelen ser muy amplias o generales. Y más allá de poder compartir sus historias, y que es algo que ellos están haciendo para nosotros, es un favor de ellos hacia nosotros como periodistas, no tengo claro cuánta ayuda le da a esa comunidad puntual. Así me siento yo y de hecho a veces incluso me siento como si estuviera beneficiándome de sus historias, pero nunca me he sentido como que ellos estén sacándole mucho beneficio a esta clase de periodismo. No sé cómo se sentirán los demás. Me parece interesante, Disha, porque creo que Josh, si capté correctamente lo que tú dijiste, creo que tal vez tú enfrentaste una dificultad diferente, que es tal vez darle a estas comunidades, o sea, ver que tienen un enfoque muy ingenuo y defendiendo a los que talan y el otro lado no los entiende o los defiende. Así que sí lograron mucha visibilidad por medio de tu trabajo, ya que fue publicado en National Geographic y todos sabemos del alcance que tiene esa revista. Pero, ¿cuál fue la lección para ellos? ¿Tú crees que volverían a trabajar con un periodista como tú? Yo creo que sí. De hecho, hay dos temas que creo que pudiera agregar lo que dijo Disha. A veces uno siente que todo el mundo está incendiado. Y a veces uno se pregunta cuál es el beneficio para el periodismo. ¿Será que solo beneficia al que cuenta la historia? La forma que inicio muchas de mis historias es pensar, bueno, ¿qué significa para ti? Y esto se interactúa con mucha filosofía personal que me hizo ingresar a la posibilidad de contar historias. Pero ayuda a tener una comprensión más profunda de quién es esa persona y cómo operan y cómo todo esto se vincula. También quisiera aclarar un punto que quizás no dije claramente. De la primera vez ingresé por 48 horas, pero después estuve aproximadamente un mes completo con estas comunidades y campamentos. Y cuando estuve con los leñadores, digamos que para mí fue difícil en muchos sentidos, porque cuando volví la segunda vez eran chicos mucho más jóvenes los que terminaron trabajando aquí en estos campamentos y por cierta razón, ya que están muy lejos de sus casas, suelen estar escapándose de algo en muchos casos. Muchos tienen problemas de adicción a sustancias, masculinidad tóxica y también hay mucha soledad, hay mucho dolor presente. Por algo es que están ahí y a menudo suele entrar a jugar un papel en la motivación que tienen los leñadores al aceptar esos trabajos. A menudo están allá afuera en los bosques para poder recibir la sanación que la naturaleza
les puede dar. Y otros están ahí para poder sustentar a sus familias, la subsistencia de sus familias. Así que hay cierta ironía del que tenía el tatuaje de un árbol en su brazo y cada vez que ingresaba a un bosque primario, la última vez que es que ese bosque iba a poder existir. Entonces yo vi una interacción muy profunda entre no solamente los individuos, digamos, duros y la masculinidad tóxica presente en Estados Unidos, sino también cómo la economía extractiva va fluyendo por la comunidad y logra crear un nuevo ciclo, que es que las personas dicen, bueno, tengo que proveer para mis familias, la única forma de hacerlo es talar árboles, y las personas están tratando de obstruir mi posibilidad de hacerlo. En cuanto a efectos a largo plazo para ellos, no, que yo sepa, mi narrativa no los ha afectado de ninguna forma significativa, pero yo espero que la forma en la cual he contado la historia permita una comprensión más profunda de cómo la crisis ambiental afecta a las comunidades más remotas. Y no sé si estamos creando un cambio significativo, pero sí estamos creando contactos significativos. Digamos, no sé si esté cambiando nada a escala, porque sí creo que estas historias, puntualmente algo como el bosque Tallgrass y lo que esto ha significado para las tierras públicas, si podemos hacer suficiente ruido para que por lo menos podamos emporar ciertas cosas, tal vez logremos que esté en la mesa de algún juez. En este momento la administración ha abierto todo este bosque nacional. Pero sí siento que he mantenido amistades con estos hombres. Así que ellos a veces publican cosas sobre Black Lives Matter o sobre política o temas, y siento que puedo tener cierta confianza con ellos y le puedo decir, oye, Sam, tú sabes que eso no lo dices en serio. Y dice, no, pues es una broma. Pero a fin de cuentas tal vez no es de eso que trata el periodismo, pero si podemos crear suficientes contactos con sentido con ellos, tendremos una mayor oportunidad de tener una comprensión compartida de la perspectiva de cada quien, y ahí es donde la parte antropológica entra a jugar un papel. Anika, en tu caso, creo que tal vez parte de tu respuesta a esto podrían ser cosas que ya mencionaste en la conversación previa. Digamos, estás desarrollando este gran proyecto donde hay muchos involucrados, incluso muchas fuentes diferentes, personas locales que pueden hablarle a tus periodistas, y buscas dejar unos elementos muy específicos. Por ejemplo, trabajar con idiomas locales o ofrecer mentoría, tal como tú indicaste, o buscando transferir conocimiento o herramientas o datos de tal forma que las comunidades mismas puedan comenzar a trabajar de forma autónoma, de una forma bastante afín a la de ustedes. Pero sin embargo, me estoy preguntando, cuando haces un proyecto tan grande, transfronterizo, ¿qué hay de los pequeños ciudadanos del sur de Sudán que se preguntan, bueno, llegó un periodista hace unos meses y me hizo 10 preguntas y después se fue? ¿Qué sabes de eso? Bueno, creo que hay públicos diferentes y diferentes formas de contar historias, diferencias entre los públicos y las intenciones detrás de cada historia. Procuramos trabajar con periodistas locales y producir 2 versiones de la historia. En este momento estamos en un proyecto que la mitad es con periodistas de radio locales y la otra mitad son nacionales. Y la intención de esto es poder alcanzar públicos diferentes, con motivaciones diferentes. Así que para los periodistas locales, ellos tal vez reportan con una perspectiva diferente que como lo hace un periodista nacional o internacional, y con un llamado a acción diferente para las comunidades. Por ejemplo, esperamos que esta historia pudiera incitar un debate o lograr algo de seguimiento por parte de la comunidad y los que viven ahí, con base en
la información que ellos necesitan. Y tal vez en el caso del proyecto se podría hablar de los derechos a los que tienen acceso o la legislación vigente, o tal vez lograr algo de acción comunitaria más allá de este gran proyecto amplio que es más para llegar a un público internacional que podría estar considerando cambios de política o de crear una mayor conciencia. También algo muy importante y lo que hemos estado hablando es hacer historias de seguimiento y apoyar a los periodistas que ya están reportando sobre esto para que regresen a la comunidad para saber qué está sucediendo y cuáles han sido los impactos, incluso tal vez sin intención de la historia y hacerle seguimiento. Creo que no hacemos suficiente esto como periodistas, volver y seguir contando la historia. Periodismo de soluciones permite aprender de otro ser humano y algo que está teniendo un impacto de forma positiva y tal vez también te da un poco más una acción que se puede tomar y decir tal vez puedo hacer esto en mi comunidad versus siempre estar viendo temas gigantescos a gran escala que tal vez puede ser difícil encontrar ese punto de acción. Vale, Anika, tal vez la segunda parte de esta conversación pueda ser ver qué pregunta el público, pero en cuanto a este aspecto muy especial en cuanto al enlace entre lo local y lo global, ya que yo les puedo hablar un poco de mi experiencia como periodista colombiano, Colombia, el país de donde soy y donde trabajo actualmente. Las historias locales, muy locales, están en este momento viviendo un fenómeno bastante novedoso. No es tan reciente si miramos con más atención, pero es un nuevo fenómeno en el sentido de que las historias globales o las historias se pueden comunicar globalmente. Y es que las historias locales suelen llamar atención nacional y apoyo nacional solo después de que medios internacionales los han publicado. Y cuando lo digo, significa que hay algún problema con los medios nacionales cuando los medios nacionales no lo publican, no lo cubren. Tal vez hay lugares donde los medios nacionales sí les preocupan los temas locales, pero este es un escenario que nos preocupa en Colombia, ya que en muchos casos las comunidades locales dependen de proyectos o medios internacionales para lograr un impacto a nivel nacional. Así que quisiera preguntarte sobre tu experiencia. No tiene que ser, por ejemplo, en tu caso, Josh, Alaska, tal vez has estado trabajando en otras partes del mundo, pero ¿cuál ha sido su experiencia en este sentido? ¿Qué dirían de esta situación conflictiva entre lo global y lo local? Por ejemplo, este principio, esta nueva idea o iniciativa de trabajar como tú, Anika, de forma colaborativa y transfronteriza, una idea como para poder superar esta dificultad, esta barrera. Esa es una dificultad que has enfrentado en los países donde has trabajado. Tal vez podemos volver a comenzar con Tisha. Pues sí, tengo un par de reflexiones. Tienes razón sobre las comunidades locales. Ahí es cuando siento que los lectores realmente se conectan, porque si no digamos que es algo más amplio sobre las Naciones Unidas o calentamiento global en general, no tiene el mismo impacto como si hablara de cómo la realidad de una vereda puntual de la India, cómo está afectando cierta población. Solamente cuando hago eso, cuando conecto esos puntos, logro que el público se conecte. Ya que en caso contrario pueden parecer temas muy lejanos, aunque no lo sean. Así que es muy importante buscar esta conexión local en las historias. Y número 2, en cuanto a los patrones de los medios, todos sabemos en todo el mundo que el periodismo local se está muriendo debido a cómo está cambiando el mundo de los medios. Mucho ha pasado lo digital y los periódicos no van tan bien en muchos países.
aunque pues con la pandemia los periódicos han sido muy afectados. Y cuando se colapsan los periódicos y los periódicos locales, estamos creando muchos vacíos periodísticos. Digamos, yo estaba buscando reportar desde estos vacíos periodísticos de tal forma que estas historias locales tuvieran algo de cobertura nacional que en caso contrario no tendrían, porque ya ni siquiera cuentan con cobertura local debido a estos cambios en el sistema de los medios. Esas serían mis dos reflexiones. La primera es que siento que las personas se conectan más si es una historia local, sienten como, bueno, esto es pertinente para mí, ya que a menudo no tiene sentido para ellos, como el cambio climático y el calentamiento global tiene un impacto en sus vidas. Así que para mí es muy importante desglosarlo para que las comunidades lo comprendan. Y número dos, es una de las pequeñas formas en las cuales podemos resaltar temas locales que en caso contrario no se verían debido al colapso de los medios o el colapso de cómo lo conocíamos tradicionalmente. Es muy posible que veamos un nuevo sistema ingresar al ámbito local, pero en este momento siguen estando vacíos algunos de estos espacios. Excelente, Josh. ¿Quisieras agregar algo? No te escucho. Es desafiante y agradezco que hayan traído a colación estos temas porque creo que a tema o a nivel personal un gran desafío es que estos proyectos combinan no solamente historias o el reportaje internacional, sino local, y eso le permite ver a la gente los marcos de estas historias y tal vez todos esos matices que no tenemos en todas las historias. Y eso es algo que yo he vivido en mi carrera y algo que he vivido en estos 60 países en los que he cubierto o reportado noticias. Y allí uno ve dónde está el poder de contar estas historias locales y estos reportajes de historias locales. Y los periodistas tenemos un rol fundamental allí porque realmente las historias no son producidas por periodistas, las historias están saliendo de las personas locales, están saliendo de diferentes localidades en Estados Unidos, en diferentes comunidades como vimos acá en Uganda, en India. Y yo creo que esto es una gran transformación de cómo estamos experimentando y contando estos reportajes y estas historias. Y esto crea otro impacto. Mientras estamos hablando solamente en esta discusión, creo que se me amplía también cómo está funcionando esto. Yo creo que las personas tienen una creencia, o más bien todos estamos empezando a ver a los sistemas más grandes directamente afectados por diferentes temas. Pueden ser cambio climático, pueden ser grandes corporaciones, puede ser también la manera en la que, por ejemplo, la modernización también ha afectado el mundo. Pueden ser temas locales, culturales, que tienen que ver con comportamiento. Entonces podemos ver las conexiones, por ejemplo, entre un tema que ocurre en una localidad en Alaska y otro que ocurre también en la India, o vemos problemáticas ambientales que están ocurriendo, por ejemplo, en Etiopía y también al oeste de los Estados Unidos. Y creo que los individuos están empezando, también por la prevalencia de los medios, se siente que es mucho más difícil llegar a esos medios más grandes, y creo que es algo que nos ocurre a todos y es algo que es difícil también de alguna manera con lo cual conectarse. Yo creo que entonces los individuos empiezan a ver realmente el escenario en donde son actores también de manera diferente. Creo que la democratización de la información y del flujo de la información ha sido uno de los, probablemente de los beneficios de los que tal vez esta carencia de atención que le podemos dar a cosas individuales podría ser. Y yo creo que esto es un efecto que estamos viviendo todos de manera individual. O también individuos dentro de las comunidades o comunidades como tales. Estaba silenciado, no, mentira, creo que solo quería bromear. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchan ahora? Sí. Entonces, Anika, tal vez tú podrías contarnos un poco
o si quisieras contribuir sobre esta pregunta de cómo estamos también sobrellevando esta carencia de interés que algunos temas locales generan y que también los medios nacionales tienen. Quisiera también agregar que estas soluciones que ofreces al periodismo es muy interesante, que también están enmarcadas dentro de un marco tradicional y dentro de un modo de pensamiento, del oficio tradicional del editor, y muy probablemente eso no termina siendo tan atractivo. Realmente lo que se busca es el conflicto, el problema o ese punto focal. ¿Tú qué dirías sobre esto, Anika? Sí, yo creo que eso lo traemos a colación y yo creo que estos son muchos de los desafíos que también enfrentamos en InfoNile, es que los medios más grandes están trabajando solamente con un único modelo y también generan la mayoría de ingresos, especialmente no cubren las historias o los reportajes ambientales más urgentes. Estos medios nacionales no están, de hecho, teniendo una información muy clara y tampoco los periodistas pueden estar cubriendo estos temas para estos medios nacionales o grandes medios. Y yo creo que esto es un gran desafío. En Uganda, por ejemplo, muchos de los medios generan la mayoría de los ingresos y mayoría de, por ejemplo, esta industria fue muy afectada, tuvieron que cerrar oficinas, muchos empleados terminaron desempleados y entonces no hay tampoco quien esté cubriendo estas historias. Así que yo creo que debemos también considerar diferentes modelos y también teniendo en cuenta la democratización de los medios y cómo poder generar ganancias e ingresos de diferentes maneras, especialmente en economías y en contextos aquí como en países africanos. Ahora, en cuanto a cómo puede solucionar o ayudar el periodismo, pues yo creo que en los países en los que la libertad de prensa es muy restringida y en donde es difícil acceder a datos, por ejemplo, como en el sur de Sudán, uno tiene que tener mucho en cuenta el ángulo también de la historia y el ángulo con el que uno va a abordar estos temas, pero yo creo que hemos logrado ayudar a diferentes periodistas a publicar sus historias en diferentes medios nacionales. Entonces creo que el periodismo, no sé si respondí esto a medias, pero creo que tiene que haber diferentes modelos, tiene que haber modelos híbridos y creo que tiene que haber también diferentes medios con diferentes intenciones y también sobre todo en cómo abordar esta era post-COVID. Muchísimas gracias, Anika. Bueno, he recibido algunas preguntas del público, pero quisiera decir que están muy cercanas a los temas que hemos abordado. Entonces voy a saltarme 2 preguntas y voy a pasar a una tercera que recibimos, que tal vez puede ser una buena manera de empezar a también concluir esta conversación. Alguien de nuestra audiencia quiere saber cuál es el siguiente paso en cada uno de los proyectos de sus historias. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo cada uno de ustedes o cada proyecto o cada actor es responsable por lo que están haciendo? Entonces tal vez es una pregunta en miras al futuro, que nos puedan contar un poco qué tienen planeado en sus proyectos. Tal vez es una buena pregunta mirándola así. Y empecemos de la otra manera. Entonces empecemos por Anika. Muchas gracias. Yo quisiera recalcar el punto que comenté antes. Teníamos que seguir puliendo nuestras historias y tenemos que asegurarnos de que realmente estemos brindando los datos y cuáles son esas historias que tienen las personas por contar y también qué es todo eso que no se está haciendo. Las desigualdades están allí, hay discrepancias y tenemos que asegurarnos de continuar contando esas historias y no relegar esas comunidades para que podamos también hacer un seguimiento de cuáles son las acciones que se han llevado a cabo, cuáles son las que todavía tienen que hacerse. Tu proyecto todavía está andando, ¿correcto? Este proyecto aún se está llevando a cabo, no ha finalizado. Sí, nosotros estamos haciendo varios proyectos en simultáneo, pero ya acabamos de terminar el proyecto de transacciones de tierra y la semana pasada, de hecho, tuvimos algunas discusiones de que tenemos que hacer historias de seguimiento y ver dónde, por ejemplo, a dónde están llegando algunas de las financiaciones para estos proyectos de transacciones de tierra en Egipto. Bueno, muchas gracias. Y tú, Josh,
¿Vas a viajar de nuevo a Alaska? ¿Vas a seguir con una segunda parte de esta historia? ¿O más bien quieres ir y descubrir otro lugar, un lugar desconocido que sea interesante para ti por sus complejidades y que puedan aportar a una nueva historia? Bueno, me encantaría volver a Alaska. Yo creo que como periodistas hay siempre un lugar al que queremos volver. Y de hecho le he tratado de presentar este proyecto por años a Nat Geo. Yo creo que les he mandado propuestas desde que tengo 25, entonces hubo algo que me atrajo mucho a este lugar y una vez uno ya vuelve demasiadas veces, yo creo que uno ya de alguna manera está muy conectado a ese lugar. Y con todas las historias que he contado, creo que después de ya casi 20 años de dedicarme a, a este reportaje y al periodismo, hay mucho que aprendemos y uno también se vuelve mucho más audaz en identificar y no solamente tener los mismos comportamientos o no tener en cuenta, por ejemplo, algunos factores culturales que realmente crean estas dinámicas de ecosistema. Yo creo que esas son las cosas que me interesan todavía, en las cuales todavía me interesa trabajar, especialmente en Estados Unidos, y sobre todo me interesa mucho las historias sobre proyectos extractivistas y capitalistas alrededor del mundo y los temas relacionados también o que pueden estar relacionados al tema o a la pandemia actual que vivimos, como por ejemplo el aislamiento social, los problemas que vivimos, por ejemplo, sobre cuando uno aísla o descontextualiza una historia y entonces no la puede entender porque ya no tiene esa conexión con el lugar. Yo creo que hay muchos aspectos geográficos aquí que me interesan y cómo estos afectan en realmente poder identificar lo que subyace y lo que es esa sutilidad o ese matiz para poder contar historias y poder reportar mejor estas historias. Yo creo que en India, en Uganda, ustedes enfrentan los mismos desafíos y de hecho yo también he trabajado un poco en Uganda y en Etiopía y en estos espacios y los temas yo creo que son al final y al cabo los mismos. Entonces, ¿cómo abordamos estos temas y cómo los abordamos también con estos modelos tradicionales de cómo contar historias? Y yo creo que, por ejemplo, las formas culturales se ven afectadas por actividades capitalistas, extractivistas, y yo creo que esas son, tenemos que empezar a también responsabilizar a estas personas y a estas corporaciones por hacer esto. Yo creo que también hay un gran tema que es la responsabilización de esto. Tal vez pueden ser señalados, podemos también señalar a diferentes corporaciones, pero al final yo creo que se trata sobre cambiar la perspectiva y cómo escoge la gente de día a día. Muchísimas gracias, Josh. Disha, ¿qué quisieras decir para concluir? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué viene en nuestros proyectos con miras al futuro? Bueno, para mí, en este momento he empezado a enfocarme mucho más en World Business Web y he estado tratando de enfocarme más en cómo poder llevar mi trabajo y poder también contribuir de vuelta con las comunidades. He estado hablando también con Forestry Neighbors y muchas veces las publicaciones o los reportajes que escribimos con mi equipo, las historias llega a cierta audiencia, pero para la iniciativa de India Solid es muy importante llegar a las audiencias o al público adecuado y muchas veces esto no se identifica por la cantidad de clics que uno obtiene, sino por quienes realmente están comentando, leyendo, cómo está satisfecha nuestra audiencia. Eso se ve simplemente cuando yo recibo un mensaje, oye, mira, tuve la oportunidad de leer tu reportaje y me dan retroalimentación sobre esto. Yo creo que entonces esa sensación de estos movimientos sociales que están ocurriendo, ellos ya tienen sus historias y que ellos se sientan escuchados y de alguna manera reflejados en estos reportajes, creo que es importante y esto ha impulsado el proyecto y lo que yo veo ahora y mi rol como periodista es que soy una de los muchos actores en la democracia
junto con abogados, tomadores de decisiones, investigadores y diferentes personas de diferentes profesiones y campos. Así que sí, una vez yo finalizo un proyecto, empiezo entonces a hablar más sobre ese proyecto y me enfoco más en, digamos, esa difusión. Y para mí también es muy importante hablar con otros periodistas locales y con personas de comunidades locales. Hay muchas personas que me dicen, ¿por qué no aplicas a un fondo, por ejemplo, para poder difundir aún más estas historias y estos reportajes? Recibimos también muchas propuestas y yo creo que eso es un reflejo de cierta relación que uno también tiene con su audiencia, porque hay muchos periodistas que están haciendo proyectos específicos solamente en reportaje. Entonces yo, por ejemplo, en mi trabajo he podido hablar mucho con otros periodistas y les digo, mira, esta fue la manera en la que yo lo hice y puedo hablarte del proceso. Entonces invierto una cantidad significativa de mi tiempo también siendo mentora a otros periodistas. Y también me interesa mucho contactarme con periodistas que están trabajando en campos similares a los míos. Y me enfoco también mucho en trabajar con mujeres. Y yo creo que esa es una manera de poder expandir también este trabajo de cómo también empoderarse, cómo empoderar a través del periodismo. Muchísimas gracias, Disha. Creo que hemos llegado al final de nuestro webinar. Entonces, muchísimas gracias a Anika, Josh y Disha por participar, y muchísimas gracias a todas las personas que han participado en este cuarto y última serie organizada por la Fundación Gabo, el Centro Pulitzer para reportajes sobre crisis, y su programa y el grupo ISA con su programa Jaguar. Este video estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación Gabo, tanto en español como en inglés. Entonces, quisiera invitarlos también a ver estos. Y antes de despedirme, quisiera recordarle a los periodistas, no solamente de países hispanohablantes, sino también de portugués que están viéndonos. La Fundación Gabo ha abierto la convocatoria para que los periodistas envíen sus piezas para el Premio Gabo. El Premio Gabo tal vez es el premio más importante en periodismo del mundo hispanohablante y del mundo portugués también. Y la convocatoria estará abierta hasta el 5 de octubre. Las categorías son texto, imagen, tecnología e innovación. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. Él solo existe si el ecosistema está saludable. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques.
Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible, al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático. Además, apoyamos al empoderamiento y desarrollo de las comunidades rurales. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. The Pulitzer Center is a nonprofit journalism and education organization that funds reporting that otherwise wouldn't get covered. We take the work in those projects, use it in our educational engagements to extend the life of the reporting and promote as much conversation as we can. It is vital to tell underreported stories because we live in a world that's much bigger than us.